Bien, agradecemos a nuestros hermanos de la música que nos han guiado en la alabanza a nuestro Dios. Bien, ahora abrimos nuestras Biblias y estamos estudiando la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versos del 12 al 16. Estamos hablando de la gloria del nuevo pacto. Eso es lo que hemos estado estudiando semanas atrás y aún continuamos con este pasaje, muy importante. Recuerde que el apóstol Pablo está defendiéndose contra algunas acusaciones y una de ellas era de que él era un falso maestro. ¿Y qué está diciendo él? Él está diciendo, yo soy un verdadero maestro por varias razones. Y una de ellas es que él predica el nuevo pacto. Dice, soy un verdadero maestro porque predico el nuevo pacto. Esto está en el verso 6 de segunda carta a los Corintios 3. Cuando él dice, asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Y a medida que él está defendiéndose e identificándose con el nuevo pacto, se lanza a una discusión de comparar el nuevo pacto con el antiguo pacto, porque los falsos maestros que entraron allí en Corinto, eran los de Judea, de los de la circuncisión, estaban enseñando el antiguo pacto. Así que Pablo quiere que los corintios entiendan que un verdadero siervo de Dios, un verdadero ministro, un verdadero predicador, un verdadero profeta, un verdadero apóstol, predica el nuevo pacto. Y una vez que se ha identificado como un predicador del nuevo pacto, entonces pasa a explicar la superioridad del nuevo pacto versus el antiguo pacto. Y hemos visto ya algunas de estas comparaciones. Hemos visto que el nuevo pacto da vida en el verso 6. En segundo lugar, ya hemos visto en las semanas anteriores que el nuevo pacto produce justicia. Hay justificación por medio del nuevo pacto, no del antiguo. Y en tercer lugar, que vimos la semana pasada, vimos que el nuevo pacto es permanente en los versos del 10 al 11. Y así que hoy vamos a comenzar con el cuarto punto, que el nuevo pacto trae esperanza. Pablo está comparando los pactos y dice, el nuevo pacto trae esperanza. Y lo vemos aquí en el versículo 12, segunda carta a los Corintios, capítulo 3 y el verso 12. Y dice así el apóstol Pablo en este verso 12, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Miren cómo él comienza mencionando al nuevo pacto, porque en el verso 12 el contexto es el nuevo pacto de quien se está hablando. Dice, así que, dice, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Así que el nuevo pacto, dice, trae esperanza. Y ustedes saben que si una cosa es verdadera acerca del antiguo pacto era que ningún sacrificio era una cosa final. Siempre habría que repetir el sacrificio una y otra vez. Eso era en el antiguo pacto, pero en el nuevo pacto dice que el sacrificio fue una finalidad absoluta. Ya no hay necesidad de sacrificios. Así que este nuevo pacto está proporcionando una esperanza real. El pecado realmente ha sido tratado, ha sido lidiado correctamente el pecado. La esperanza de la vida eterna es clara como el cristal. Nuestra esperanza está tan segura, está tan establecida, tan irrevocable, es tan definitiva, que el apóstol Pablo está diciendo que esto es lo que nosotros predicamos con valor, con franqueza, con valentía. Es lo que menciona en este versículo 12. Y si nos preguntamos, ¿qué es la esperanza? ¿Por qué está diciendo así? Así que teniendo tal esperanza. ¿Qué es esta esperanza? ¿Qué es la esperanza? Bueno, es la creencia de que todas las promesas del nuevo pacto se cumplirán. Todo lo que ha prometido el nuevo pacto se va a cumplir. Y nos preguntamos, ¿qué promete el nuevo pacto? ¿Qué promete el nuevo pacto? Leímos hace un momento en nuestra lectura un capítulo bastante extenso de Éxodo 34, y ahí está que mencionaba perdón. Pero en el nuevo pacto hay un perdón total, un perdón completo, permanente, para siempre. Es decir, quitar los pecados tan lejos como está el este del oeste. Ciertamente esto sería parte de la esperanza que trae este nuevo pacto. Dios
hizo eso también en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Pacto lo hemos leído, está eso. Pero lo hizo basado en el cumplimiento del Nuevo Pacto. Prometió eso en el cumplimiento del Nuevo Pacto, que para ellos era un pacto futuro todavía. Y el Nuevo Pacto trae vida abundante, trae vida eterna, trae la esperanza del cielo. Todas las promesas se van a cumplir. Esa es la esperanza que trae este Nuevo Pacto. Por grande que sea la gloria del Nuevo Pacto, todavía no se ha manifestado totalmente esta gloria. Si Pablo ya la comparaba que es superior al Antiguo Pacto, sin embargo, todavía hay esperanza de recibir una mayor gloria. No la hemos visto manifestada todavía. Así que tiene esperanza. El Nuevo Pacto no solamente que nos trae un presente, sino que nos trae todavía un futuro. Y un futuro que todavía es glorioso y que lo estamos esperando. Eso es lo que significa el cumplimiento de este nuevo pacto, las esperanzas que trae este nuevo pacto que se cumplirán. Fue ratificado en el pasado en la cruz. Se aplica en el presente por la fe, pero su plenitud se experimenta en el futuro. Esa es la realidad de este nuevo pacto. Así que hemos entrado en un nuevo pacto con plenitud. Aún no lo hemos experimentado absolutamente. Todavía hay cosas que esperar. Y esa es la esperanza que trae este pacto. Así que este nuevo pacto tiene una capacidad de esperanza. Eso es lo que nos dice el texto. El antiguo pacto tenía una especie de desesperanza. Decimos una especie de desesperanza en el sentido de que te mataba por tu pecaminosidad. Eso es lo que hacía el antiguo pacto. Martillaba implacablemente y martillaba sobre el pecador diciendo culpable, culpable, eres culpable. Pero el nuevo pacto viene y trae esperanza. Mira, vamos a ir a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y leamos aquí el versículo 18. Mira la esperanza que nos espera en este nuevo pacto, cosas que todavía debemos esperarlas y que van a venir seguras porque vivimos en este nuevo pacto. Dice Romanos 8:18, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En otras palabras, Pablo está diciendo, no nos importa sufrir lo que estemos sufriendo en esta vida. ¿Por qué? ¿Por qué no nos importa sufrir lo que estemos sufriendo en esta vida? Porque tenemos una esperanza en la gloria que todavía ha de manifestarse, todavía ha de revelarse para nosotros. ¿Qué gloria es la que debe todavía manifestarse? Bueno, mire lo que sigue diciendo el verso 19, Romanos 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar, ¿qué cosa? La manifestación de los hijos de Dios. Y la manifestación gloriosa de los hijos de Dios todavía no ha sucedido. Esto no ha sucedido. Estamos en expectativa de que esto suceda en cualquier momento. Y mire el verso 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y aquí está lo más glorioso, mira el verso 24, Romanos 8:24, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Así que hemos sido salvos en la esperanza. Y Pablo está diciendo que es inherente en el nuevo pacto esta esperanza. El nuevo pacto inherentemente está trayendo esperanza. Eso es lo que hace el nuevo pacto.
Estamos viendo una anticipación gloriosa, estimulante, maravillosa, de una gloriosa manifestación de los hijos de Dios que todavía no sucede. Que todavía no sucede y todavía estamos expectantes de eso. Y fíjese cómo en Romanos 15:13, que es más adelante aquí en Romanos 15:13, Pablo da una bendición allí. Y mire lo que él hace referencia aquí. Romanos 15 y el verso 13 dice, y el Dios ¿de qué? De esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Así que vivimos en esperanza. Esa es la realidad de los que tienen el nuevo pacto. Vivimos en esperanza. A lo largo de años he conversado con muchos hermanos de más de 80 años, cuando han tenido esa edad, o personas, hermanos en Cristo que han tenido cáncer terminal. Y para algunos de ellos, con sus corazones gozosos, pudieron hablar de la posibilidad de la muerte y lo hicieron sin miedo, sin ningún miedo alguno hablaron de la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte para ellos solamente los llevaría a la presencia de Jesucristo. ¿Ves cómo se arraigaban entonces en la esperanza del nuevo pacto? Eso es vivir en esperanza. Y Dios estaba hablando a través del apóstol Pablo en Romanos 13:11, cuando dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Este es un aspecto tremendo de salvación, la plenitud misma de la salvación, es una seguridad para todo creyente. Pero Pablo todavía sigue hablando de la esperanza en la que tú y yo vivimos, los cristianos del nuevo pacto. Mira en Gálatas 5:5, en Gálatas 5:5, si avanzamos un poco más en las epístolas del apóstol Pablo, en Gálatas 5:5, dice, porque nosotros, por el Espíritu, por la fe, dice, esperamos la esperanza de justicia. Así que somos salvos, pero miramos nuestra propia vida y francamente decimos, estamos viviendo en esperanza. Estamos viviendo en esperanza. Podemos entender al apóstol Pablo cuando habla de sí mismo en Romanos capítulo 7, recuerdan esa porción cuando él dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Reconociendo el pecado, la naturaleza de pecado que está dentro de él, siendo aún salvo, siendo cristiano. Y por eso él termina diciendo en ese capítulo, miserable de mí, ¿quién me librará en este cuerpo de muerte? Sabemos lo que es ser una persona viviendo en carne no redimida. Nosotros como creyentes sabemos lo que significa eso. Entendemos bien al apóstol Pablo cuando él habla eso en Romanos 7. Es una guerra que estamos sosteniendo sin fin, porque el pecado, la naturaleza de pecado está llamando a cada uno de nosotros para hacer lo suyo, para pecar. Pero por otro lado, tenemos al Espíritu Santo que nos invita a ser santos, a santificarnos. Pero nosotros como cristianos en este nuevo pacto sabemos que es una guerra como que no tiene fin, pero tenemos esta esperanza de que algún día esta guerra va a terminar por completo. Y ya nunca nos vamos a levantar otra vez a luchar porque será total, ¿no? Será completamente justo, ¿sí? Llegaremos a una justicia completamente, no como ahora, cada día tenemos que luchar. Así que por medio del Espíritu nosotros por fe estamos esperando que se cumpla la esperanza de justicia. Esa es nuestra esperanza y ese es el que tiene el nuevo pacto. Y mira Efesios capítulo 1 y el versículo 17, después que el apóstol Pablo ha enseñado unas tremendas verdades acerca de lo que son los cristianos en Cristo Jesús, en Efesios capítulo 1 y el verso 17. Luego Pablo comienza a orar y mira este pedacito de la oración del apóstol Pablo, solo para que entendamos esta esperanza en la que nosotros estamos viviendo y que tiene que ver con el nuevo pacto. Efesios 1:17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y mira el verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis
¿Qué cosa? ¿Cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Así que Pablo quiere que entendamos lo que nosotros tenemos que esperar. Quiere que entendamos la recompensa eterna en las glorias del cielo que nos están esperando. La justicia de Dios definitivamente en nuestras vidas. Ser hechos como Cristo, ¿no? Ser hechos como Cristo. Entonces Pablo está a través de este pacto, miren hacia adelante. Miren hacia adelante. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Aún no se muestra lo que nosotros vamos a hacer, pero algún día seremos como Él cuando Él aparezca, como nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque le veremos cara a cara tal como Él es. Esa es nuestra gran esperanza y somos salvos en esa esperanza. El apóstol Pedro también anticipó esta esperanza, ¿no? Él le decía a los discípulos en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1 y el verso 3, cuando él bendice a Dios por la obra de salvación en Cristo, él comienza diciendo esto. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual por su gran misericordia nos hizo nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Cuál es nuestra esperanza? Y mira lo que dice el siguiente versículo: obtener ¿qué cosa? Para una herencia incorruptible, inmaculada e inmarcesible, reservada en el cielo para vosotros. Esa es nuestra gran esperanza. Esa es nuestra gran esperanza. Y Pablo, regresando a nuestro texto en el versículo 3, está diciendo que esa es la esperanza que nosotros tenemos. Fíjense en la esperanza, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos. Ahora, volviendo aquí a nuestro texto en el verso 12, así que teniendo tal esperanza, dice el versículo, segunda carta a los Corintios, capítulo 3, y vamos al verso 12. Así que teniendo tal esperanza, ya entendemos cuál es esta esperanza, es el nuevo pacto. Así que teniendo el nuevo pacto, es como si está diciendo eso. Así que teniendo el nuevo pacto, ¿no? Dice, usamos de mucha franqueza. ¿Qué significa esto de usamos mucha franqueza? En el griego está significando esto que se tiene una gran libertad en la palabra de hablar. Es como que usted está hablando en público. Es como que literalmente continuamos usando mucha exhibición pública con franqueza. Es decir, usted se siente cómodo hablando públicamente sin vergüenza, lo que tiene que hablar, sin reservas. Siente una libertad de hablar tranquilamente, sin ninguna timidez, sin ninguna vacilación, sin ninguna renuencia. Entonces Pablo está diciendo, nosotros predicamos la verdad del nuevo pacto sin miedo alguno. No hay ningún tipo de miedo, sin ninguna vacilación. Estamos allí firmes predicando este nuevo pacto. Aunque sabemos que este nuevo pacto fue una sacudida severa para el pueblo judío porque no lo recibió bien, pero debido a que el nuevo pacto está tan lleno de esperanza, entonces lo predicamos sin miedo alguno. Sin miedo alguno, sin importar qué tipo de sacudida nos venga por predicar eso, sin importar cuáles puedan ser las consecuencias para nosotros por predicar esto, por anunciar esto, por hablar de este nuevo pacto. La palabra griega allí, parecía, significa coraje, significa franqueza, como lo ha puesto la Reina Valera, pero también es valentía. Como el apóstol Pablo está diciendo, estoy tan seguro de la promesa del nuevo pacto por la fe en Jesucristo que está llenando el corazón de esperanza de todos los cristianos. Así que, ¿por qué? Porque este nuevo pacto quita la desesperación. Está quitando el miedo, la duda y coloca gozo, paz y esperanza. Y por eso Pablo lo proclamaba. Hay tanta seguridad, dice Pablo, en mi vida que soy valiente, puedo hablar con una franqueza, soy franco y no tengo renuencia, no hay ninguna vacilación en mí para hablar de esta esperanza.
sin importar qué tipo de reacción va a tener aquellos que Él les explique. Pero Él dice, yo no puedo contenerme, no puedo dudar de esto, tengo que hablarlo y lo hablo abiertamente, con toda franqueza, con toda valentía. Ahora, podemos contrastar la valentía de Pablo, su franqueza, lo podemos contrastar con el comportamiento de Moisés cuando estaba en el monte. Podemos compararlo, ¿verdad? Vemos aquí la libertad de espíritu que tenía para hablar el apóstol Pablo y comparándolo con Moisés allí en el monte recibiendo la ley ante esa luz incandescente de la gloria de Dios. Y por eso Pablo dice, usamos de mucha franqueza o valentía en nuestro hablar. Y mira lo que dice el verso 13, comparándolo con la experiencia de Moisés. Dice, y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro. Moisés ponía un velo sobre su rostro porque Moisés no tenía esa franqueza para hablarlo. No tenía esa valentía para hablarlo tan fluidamente. Él tenía que ponerse un velo. Había algo en la ley que cegaba, que quemaba, que abrazaba y no podías mirarla sin que te destruyera. Así que Moisés tenía que cubrirla. Y era como si mirar al sol, si tú miras al sol, bueno, te va a molestar los ojos, te va a quemar los ojos. Así que este era un pacto ardiente, el antiguo pacto, era devastador, perjudicial, era dañino, aunque glorioso. Ya lo hemos estudiado, aunque el antiguo pacto también era glorioso. Así que Pablo está diciendo que este nuevo pacto, oye, trae esperanza. Y ya hemos visto que también es permanente. Y ya estudiamos que también da justicia porque este nuevo pacto te va a justificar y te da vida. Y entonces esto nos permite ir al siguiente punto, que el nuevo pacto es claro. Este nuevo pacto se hace muy claro, muy claro. Aquí en el versículo 13 lo vamos a ver. Así que Pablo está mostrando la superioridad del nuevo pacto sobre el antiguo. Y él va a sacar una serie de conclusiones espirituales de la ilustración de Moisés cuando él está allí en el monte recibiendo las tablas de la ley y cuando él vio la gloria de Dios allí incandescente y luego descendió al pueblo para hablar con él de la gloria de Dios que estaba en su rostro. Y en Éxodo 34, 33, que fue nuestra lectura, él dice, y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Él les habló con la gloria resplandeciente en su rostro y ellos tendrían que mirar a un lado porque ellos podían ver el resplandor, pero no podían mirarle de frente por la gloria que reflejaba el rostro de Moisés. Pero cuando terminaba de hablar Moisés, para tener algún tipo de vida normal, se cubría el rostro con un velo para sombrear la gloria, de modo que pudiera moverse entre la gente y no tener este resplandor cegador ahí y molestando al resto de las personas. Y por eso en Éxodo 34, 34 dice, cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Así que Moisés sí veía de alguna manera esa gloria de Dios. No sabemos que no completamente, ¿no? Pero veía la gloria de Dios. Y se quitaba el velo para estar en la presencia de Dios. Y luego al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Y entonces regresando a nuestro texto en el versículo 13, segunda a los Corintios, capítulo 3 y el verso 13, dice, y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro. Así que el ocultamiento era inherente en la gloria que menguaba en el antiguo pacto, porque la gloria del antiguo pacto iba menguando, iba a menguar, ¿sí? Iba menguando hasta que iba a desaparecer completamente. Pero vemos que el ocultamiento es inherente a ese pacto. Era demasiado penetrante, demasiado devastador.
era demasiado mortal. Así que la exposición constante a esta gloria era totalmente cegadora. Y Pablo entonces está diciendo es que todo el antiguo pacto era básicamente sombrío. Todo el antiguo pacto en realidad estaba velado. Solo se podía vislumbrar y entonces se encendía el velo. Eran tipos, eran imágenes nada más, eran símbolos, misterio ilustrado por el velo. Todo esto eran tipos de lo que iba a venir. Así que Moisés comunicó la gloria del antiguo pacto con cierta oscuridad, velado, ¿sí ves? Con cierta oscuridad. Así que el antiguo pacto tenía cierta cubierta, un cierto elemento oculto que el nuevo pacto no lo tiene. A diferencia del nuevo pacto, este era un pacto velado, el antiguo era un pacto que se desvanecía y la parte que se desvanecía simbolizaba de que iba a fallecer, iba a terminar y no iba más a levantarse. Pero el nuevo pacto, no hay nada velado allí. Y no hay nada que se vaya a desvanecer o tengamos el peligro de que va a finiquitar en algún momento. No hay nada de eso. Y entonces Pablo está diciendo que las razones por las que los judíos en la época de Moisés no podían mirar fijamente, la razón por la que Moisés se puso el velo fue, según el verso 13, mira lo que sigue diciendo, para que los hijos de Israel no fijaran la vista, porque no podían fijar la vista porque si no se quedaban ciegos. Y el término allí, fijar la vista, significa mirar fijamente, como cuando Jesús estaba en la sinagoga y él dice, hoy se ha cumplido aquí la profecía de Isaías de que él era el Mesías. Y dice que todos allí en la sinagoga pusieron su mirada fija en él, dice, fija en él. Eso es mirar fijo aquí. Y ellos no podían tener esta mirada fija. Lo hablamos en el versículo 7 en otras semanas. Y mira lo que sigue diciendo el verso 13. En el fin de aquello que había de ser abolido. Porque iba a ser abolido. No había nada de malo con el antiguo pacto. Tenía una gloria, era la gloria de Dios, pero tenía cierto elemento que se desvanecía. No era un pacto permanente, se iba a desvanecer. El antiguo pacto estaba velado y más era en oscuridad. Fíjate el verso 14, segunda a los Corintios, capítulo 3 y el verso 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Mira, más oscuridad todavía. Aparte del velo que tipifica símbolos nada más, pero no es la realidad. Hay más oscuridad. Mira lo que dice el verso 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Así que las mentes de ellos estaban endurecidas. Y miren el verso 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Qué es ese velo del que habla aquí en el verso 15? ¿Qué es ese velo? El velo de la incredulidad. Ellos no comprendieron la gloria apropiada del antiguo pacto. ¿Debido a qué? A su incredulidad. Y debido a su incredulidad, todo el significado era oscuro para ellos, oscuro. Mira, Hebreos capítulo 3 y el versículo 8. Carta a los Hebreos capítulo 3 y el versículo 8. Aquí vemos cómo el autor de esta carta está dando un mensaje y dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. ¿Sí ves? No endurezcáis. Allí está. Y Hebreos 3.15, un poco más adelante, dice, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Lo hicieron ellos, lo hicieron en verdad. Sus mentes se endurecieron. Se cegaron intelectualmente. Moisés bajó del monte, trató de mostrarles la gloria de Dios. Él era el representante de este pacto antiguo,
¿no? Por la gloria de su rostro que manifestaba allí, pero él fue rechazado. Y en lugar de reconocer la gloria, que fueron deliberadamente incrédulos. Y así fue en el tiempo de Pablo hasta el día de hoy, dice. En la lectura del Antiguo Pacto, recuerden que en las sinagogas, cuando entraban a reunirse en las sinagogas, tenían la costumbre de leer el Antiguo Pacto. Leían a Moisés, leían a los profetas. Y está diciendo que cuando leen el Antiguo Pacto, ellos lo hacían todos los sábados en las sinagogas, según Lucas 4, del 17 al 21. Entonces entraban allí en la sinagoga y leían el Antiguo Pacto y el mismo velo sin levantarse. El Antiguo Pacto sigue siendo oscuro para ellos. Todavía ellos no entienden el propósito del Antiguo Pacto. Ellos piensan que el Antiguo Pacto les va a salvar, pero no es así. Nosotros sabemos que el Antiguo Pacto no les salvaba. Subestiman su justicia, la justicia del Antiguo Pacto. Creen que tiene una justicia para justificarlos. Su intento de revelar el pecado, subestiman. Es decir, yo no soy tan pecador como para morir. Subestiman que ese pacto fue dado para revelar el pecado, que es ineficaz para que un hombre sea salvo. Y en lugar de usarlo para revelar su propio pecado, lo usan como un medio salvífico, como un medio de salvación, para demostrar su justicia. Ese es el problema, ¿ves? Eran muy ignorantes, que los apóstoles tuvieron que continuamente predicar por todo Jerusalén que Jesucristo necesitaba haber sufrido y muerto para cumplir la profecía mesiánica. ¿Por qué? Porque ellos ni siquiera tenían idea. Había mucha ignorancia y mucha incredulidad en el significado del Antiguo Pacto. Así que los judíos de los días de Pablo se negaron a ver el propósito del Antiguo Pacto y por lo tanto no podían ver el propósito del Nuevo Pacto. Si tú no entiendes la ley, si no entiendes el propósito del Nuevo Pacto, no vas a entender el Evangelio. No vas a entender correctamente el Nuevo Pacto. No lo vas a entender. Por más que lo proclames, tal vez no lo estás entendiendo y seguramente no lo estás anunciando y proclamando correctamente porque no entiendes el Antiguo Pacto. En Juan 5:46 dice, porque si creyeseis en Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Ahí está lo mismo. Si tú crees la ley, si tú le crees a Moisés, ¿sí? Si tú le crees a Moisés, pero si tú no le crees a Moisés, no crees en la ley, no le crees a Moisés, entonces tú no entiendes el Antiguo Pacto. Y si no entiendes el Antiguo Pacto, tú no vas a entender el propósito del Nuevo Pacto. Y ellos no saben que el Antiguo Pacto fue diseñado para llevarlos a la desesperación por su pecado y para retratar a través de los símbolos y las imágenes el plan redentor de Dios. ¿Qué apuntaba a quién? ¿A quién apuntaba todos esos símbolos? A Jesucristo. Allí apuntaban. Pero como no entienden el Antiguo Pacto, no pueden entender el Nuevo Pacto. ¿Recuerdan cuando Jesús se encontró con esos dos que iban camino a Emaús, ¿no? Hombres insensatos, le dice, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? Y Jesús tuvo que enseñarle desde la ley, desde Moisés y los profetas, todo lo que decían de él, que él debía sufrir, que él debía morir, ¿sí ves? Y luego resucitar al tercer día. ¿Por qué? Porque no podían entender el Nuevo Pacto si no entendían el Antiguo Pacto, no lo podían entender. Y eso es lo que Pablo está demostrando aquí también. Dice que el velo todavía está sobre ellos. Incluso el día de hoy todavía está sobre ellos. Jesús les dijo, escudriñad las Escrituras, porque pensáis que en ellas tenéis vida eterna y estas son las que dan testimonio de mí. Dan testimonio de mí. Cuando dijo eso Jesús, las Escrituras eran todo el Antiguo Testamento. Y algunos judíos a lo largo de la historia y en ese tiempo también habían visto toda la gloria del Antiguo Pacto. Algunos nuevos habían señalado la
pecaminosidad del pecado y la necesidad de un redentor, y por eso podemos observar en algunos personajes como Simeón y Ana en Lucas 2, que ellos esperaban al redentor, porque sabían que sus vidas necesitaban una promesa futura de una redención, de alguien que iba a venir. Y ellos esperaban, ellos entendieron correctamente, pero era un remanente, nada más los que entendían correctamente. Pero en su mayor parte, una tristeza grande, ¿sí? Porque el verso 13 en nuestro texto, si regresamos, 2 Corintios 3:13, dice, los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Por qué? Porque sus mentes estaban endurecidas. No son diferentes a las personas del día de hoy, ¿no? No son diferentes a las personas del día de hoy. Los que leen el Antiguo Pacto en el tiempo de Pablo y aún en el día de hoy, siendo judíos, no entienden, está embotado su mente. Y hoy en día hay personas que tampoco lo entienden. Cada vez que leen a Moisés, el velo cubre su corazón. La dureza intelectual, la falta de comprensión del Antiguo Pacto, el rechazo del Antiguo Pacto, por lo tanto están separados del significado del Nuevo. No entienden el Evangelio. Hoy en día mismo hay una carencia de entendimiento del verdadero Evangelio de Jesucristo. Para muchos pastores que pensaban ellos que tenían que anunciar el Evangelio a muchos otros lugares, parte de su vida más bien fue para presentar el mismo Evangelio a los que supuestamente conocían el Evangelio. Hebreos 10:28 dice, cualquiera que haya dejado a un lado la ley de Moisés muere sin misericordia. Por eso dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si usted piensa que es aterrador caer en las manos del Dios vivo al violar el Antiguo Pacto, no lo podrías comparar si violamos el Nuevo Pacto en verdad. Hay judíos en este día que violan el Antiguo Pacto con su ceguera y por lo tanto también están violando el Nuevo. Así que el Antiguo Pacto en parte era sombrío, oscuro, velado, misterioso, oculto. Lo hemos visto en parte. Pero a pesar de esta naturaleza oculta tenía declaraciones típicas y simbólicas que se cumplirían en un futuro. ¿En cuál era este futuro? En la realidad, que era el Mesías, era Cristo. Así que una comprensión adecuada de eso llevaría a una aceptación adecuada del nuevo pacto. Y el nuevo pacto entonces vemos que es claro como el cristal. La creencia en la ley de Moisés lo habría preparado para creer en Cristo. Era tan sencillo, si entendían el antiguo pacto, los llevaría al nuevo pacto y sería claro, muy claro. Así que la nación de Israel, no regenerada hasta el día de hoy, todavía tiene el velo sobre su corazón y todavía no comprende el uso del antiguo pacto. Todavía no ve el significado claro y sin velo necesario del nuevo pacto. Todavía ve oscuro y lo entendemos nosotros. Una verdadera creencia en el antiguo pacto habría quitado el velo para que pudieran ver el verdadero significado del nuevo pacto. Así que Pablo está diciendo, ves, este nuevo pacto es superior. ¿Por qué? Ya hemos visto, da vida. ¿Qué más? Proporciona justicia, es permanente, trae esperanza y es claro, es clarito. El nuevo pacto es tan claro. Y finalmente vamos a dejar comenzado el punto número 6, que el nuevo pacto está centrado en un personaje. Está centrado en un solo personaje que es Cristo. El nuevo pacto está centrado en Cristo. Mira el verso 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Mira, el cual por Cristo es quitado. Sin Cristo, sin Cristo, el Antiguo Testamento sería inentendible sin el Nuevo. No lo podríamos entender sin el Nuevo. ¿Ves? Pero cuando vienes a Cristo, entonces todo el significado es claro. Cuando vienes a Cristo, todo es tan claro. El velo se levanta.
Cuando alguien viene a Cristo, el velo se quita, la percepción espiritual ya no se ve afectada y todo se vuelve tan nítido, tan claro. Pero así ha sido. Y mira el verso 15, aquí, 2 Corintios 3:15. Y hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Qué tristeza para los del antiguo pacto, ¿no? Los judíos eran fieles en sus sinagogas y en sus lugares de reunión para leer la ley de Moisés. En Hechos 13:27 dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. ¿Sabes lo que está diciendo aquí Lucas, quien escribe Hechos en 13:27? Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, es decir, todos, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas, porque todos los profetas del Antiguo Testamento hablaron del Mesías que iba a venir. Dice, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo. ¿Te imaginas leyendo todos los sábados reunidos allí, hablando del nuevo pacto que debe venir en este personaje que iba a ser Cristo? Y ellos no entendieron absolutamente nada, leían por leer. Y dice, las cumplieron al condenarle. Ellos terminaron condenándolo porque no pudieron entender. Así que ellos leen las palabras de los profetas todos los sábados y no tienen idea de lo que significa. No tienen idea de lo que significa. Lo leen y no lo entienden porque sus corazones están duros. Sus corazones están duros. Alguien me decía hace algunos años atrás, dice, yo tengo aquí un libro que es el comentario de los fariseos, el comentario de los fariseos, y eso da un entendimiento clarísimo, dice, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. No estoy seguro tanto de eso. Es verdad que en las costumbres podrían alumbrarnos, darnos una luz para entender algo en el Nuevo Testamento por las costumbres que ellos tenían. Pero ellos lo entendían todo mal. Ellos entendían mal y aplicaban mal. Yo no me quedaría con ese fajo de comentarios de ellos. Lo tendría para otro tipo de situaciones o circunstancias, usarlo, pero no para decir voy a encontrar la verdad allí. O sea, yo tengo esa fuente directa de los judíos, yo tengo la fuente, entonces el comentario perfecto. No, si ellos vivieron equivocados, ellos leían todos los sábados los profetas y no lo entendían, y eso es por el corazón duro de ellos. Porque ellos creen que pueden salvarse a sí mismos, como si tú estás aquí hoy en día, aquí sentado y crees que tú te puedes salvar por ti mismo, cumpliendo las cosas que dice la Biblia. Ese es un corazón duro. Es como decir, voy a guardar esta ceremonia, voy a venir aquí voy a orar aquí y entonces me salvaré. Voy a hacer estas obras justas y yo me voy a salvar así. Eso es lo que ellos creían. Por eso estuvieron engañados todo el tiempo. Pero un corazón quebrantado y contrito, él está diciendo, no puedo. ¿Ves la diferencia de que sí puedo? Voy a hacer esto, voy a esforzar un poquito más y voy a cumplir esto. ¿Ves la diferencia? Un judío en ese tiempo debería haber leído todo eso y debería haber concluido, no puedo, estoy quebrado, estoy mal. La ley me ha quebrantado, me ha destrozado mi vida, me ha destruido, me ha mandado a la condenación. Así que vengo como un pecador penitente, manso, lamentando mi pecado. Vengo llorando, vengo hambriento de justicia que no la puedo obtener. ¿Quién me la pueda dar? Esa es la manera correcta de acercarse, suplicando misericordia y perdón, porque ellos sabían en el antiguo pacto que este Dios tenía un Dios de misericordia, lo leímos. Ese es un corazón contrito, roto, ese es un corazón roto, ¿ves? Un corazón duro toma la ley de Dios y dice, veo la norma y voy a guardar esa norma y voy a reunir mis fuerzas y voy a guardar. Y entonces Dios estará complacido conmigo por mi obediencia.
Y voy a cumplir todas esas ceremonias y entonces esos cubrirán mis pequeños fracasos que yo tengo. Eso no te salva, eso es el equivocado. Seré salvado por el compromiso moral que me he puesto y seré salvado por esa observancia ceremonial que hay. Entonces seré salvado por eso. Eso es exactamente lo que hacen todas las religiones del mundo. Todas las religiones del mundo hacen exactamente eso. Al leer el Antiguo Pacto no tienen ni idea. Moisés, desde la antigüedad, tiene en cada ciudad, dice, los que le predican. Y desde entonces se lee en las sinagogas todos los sábados. O repasaban una y otra vez y nunca se inclinaron ante él en la desesperación de su propia pecaminosidad, porque no se veían pecaminosos. No se veían destrozados. No suplicaron misericordia a Dios por los méritos de Jesucristo. Él ha cumplido, por favor, en Él justifícame. Por las obras de Cristo, no por las mías que no me llevan a la condenación, ¿ves? Y por eso el verso 15 dice, aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. No hay nada de malo con el pacto, el problema está en el corazón. La falta de voluntad para ser quebrantado. La falta de voluntad para confesar el pecado, reconocer el pecado y arrepentirse. Es absolutamente increíble que alguien en cualquier lugar, en cualquier momento pueda inventar cualquier tipo de salvación que incluya el arrepentimiento. Eso sería increíble. No hay tal cosa. No hay tal cosa. El arrepentimiento no lo encuentras en ninguna falsa religión, no lo encuentras. Ellos inventan todo lo que esperamos de una filosofía humana, de un sistema humano, pero no puede ser el arrepentimiento, o sea, que reconozca que no puede hacer absolutamente nada el hombre y pida de Dios hacer algo. No hay tal cosa. Sería impensable que haya eso. Pero este arrepentimiento es justamente el tejido de la salvación, es la naturaleza de la salvación. El arrepentimiento es la esencia de la salvación. Es todo en esta salvación. Y el punto de la dureza de los corazones del pueblo de Israel es que no sean quebrantados. Y donde hay un corazón quebrantado y contrito, hay por lo tanto de alguna manera un entendimiento adecuado del significado del antiguo pacto y una entrega de uno mismo a la misericordia y a la gracia de Dios perdonador. Que incluso los creyentes del Antiguo Testamento sabían de que era un Dios perdonador. El profeta lo había dicho, ¿quién un Dios perdonador como tú? ¿Quién? Ellos conocían que Dios estaba dispuesto a perdonar. Y luego en nuestro texto, 2 Corintios 3:16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y esto es interesante. Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Es decir, cada vez que un hombre se vuelve a Cristo, el velo es quitado. En ese momento el velo es quitado. Y Pablo usa esta terminología para referirse a lo que sucede cuando venimos a Cristo por medio de la fe. Es decir, cuando hemos sido salvados. Cuando Moisés entró a ver al Señor, él quitó el velo porque quería una visión directa de la gloria de Dios. Y estaba disfrutando de lo que la gente no podía disfrutar, porque la gente no pudo disfrutar de esa gloria. Él tuvo que ponerse el velo, pero Moisés sí disfrutó de esa gloria, porque él se quitaba el velo para estar en la presencia del Señor. ¿Cómo pudo sobrevivir Moisés a esa presencia de Dios, de esa gloria? No lo podríamos entender. ¿Y cómo es que el pueblo no podía mirar el rostro de Moisés, quien tenía una gloria inmediata, y Moisés podía mirar la gloria de Dios sin ningún tipo de mediación? ¿Cómo? Tampoco lo podríamos entender. Pero en Éxodo 33 dice que vio la gloria de las espaldas de Dios, de alguna manera. No vio toda la gloria de Dios, si no hubiese estado vivo, hubiese quedado vivo. Vio como las espaldas de Dios. Así que vio un cierto tipo de gloria atenuada de toda la gloria de Dios.
pero aún así era una gloria tan grande a la que él estaba expuesto que lo cubría por completo a Moisés. Pero del pueblo no se puede decir eso. Así que cualquier gloria que vio Moisés fue una gloria mayor en verdad, porque se transfirió a él, que lo que el pueblo vio en él no se pudo transferir a ellos. Ellos vieron eso resplandeciente, pero nunca se pegó a ellos. Así que siguiendo con esa misma ilustración de Moisés, Pablo dice, cuando un hombre entra a la presencia del Señor, es decir, cuando un hombre se vuelve a Cristo, se quita el velo y ve la gloria directa. Allí en ese momento se está viendo la gloria directa. Cuando los pecadores se vuelven a la gloria de Dios, en el rostro de Jesucristo, el velo se ha ido. Ya no hay más velo. Y nosotros podemos ver. Por eso, 2 Corintios 4:6, mira lo que dice en el capítulo siguiente. 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿En quién? En la faz de Jesucristo. ¿Qué verdad entonces que cuando venimos a los pies de Cristo, el velo se quita de nosotros y la gloria es clara, es en ese momento clara. El conocimiento de la gloria de Dios brilla en nuestros corazones, en el rostro de Jesucristo. Es así como hemos recibido esta gloria. En la transfiguración, recuerdan ustedes, en la altura de ese monte aparecieron allí Moisés y Elías junto con Cristo, tremendos personajes. Moisés, y estaba Elías, y estaba Cristo. Pero el único que se transfiguró fue Jesucristo. Y allí apareció ese resplandor celestial ante los ojos de Pedro, de Jacobo y de Juan. Y era su rostro el que se mostraba como el sol, y sus vestiduras se volvían como blancas, deslumbrantes, incandescentes. Y solo de él dijo la voz, solo de él, no de Moisés, no de Elías, solo de él, de Cristo. ¿Qué es lo que dijo? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A partir de ese momento que escucharon la voz del cielo, que es la voz del Padre, los discípulos no vieron a nadie más allí sino a Jesús. Desapareció Moisés, desapareció Elías. ¿Sí ves? Es Él quien permanece en la gloria en la que Moisés y Elías aparecieron. No era la suya propia, sino la gloria de Cristo. La gloria, con la misma gloria que tuvo con el Padre antes de que el mundo fuese. Así que volverse a Cristo es volverse a la luz del mundo. ¿No? Seguirlo a Él es no caminar en tinieblas, sino tener la luz de la vida. Por eso dice que cada vez que un hombre se vuelve al Señor, el velo le es quitado de inmediato por Dios. Y el verdadero entendimiento inunda el alma de ese hombre y el Evangelio se vuelve claro. El velo se ha quitado. Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia, ¿a quién? A todo aquel que cree. Dice, porque el fin de la ley es Cristo. Mira, el término de la ley es Cristo. Ibas a la ley y el término de la ley te llevaba ¿a quién? A Cristo. Así que el nuevo pacto es superior. Es un pacto mejor por todas las razones que Pablo nos ha mencionado aquí. Da vida. El otro pacto que hacía era asesino, te mataba. Este nuevo pacto proporciona justicia. ¿Qué hacía el antiguo pacto? Simplemente exacerbaba nuestra pecaminosidad al decirlo, no hagas esto, no hagas esto. Nos como que te motivaba a ti a hacer justamente, a romper esa ley. El nuevo pacto es algo permanente y el otro se estaba desvaneciendo allí en el rostro, al reflejar el rostro de Moisés. Este nuevo pacto trae esperanza, el otro no tenía esperanza. Este nuevo pacto es claro y vemos que el antiguo estaba sombreado, estaba velado de imágenes y de tipos. Y ahora hemos visto que este nuevo pacto está centrado en Cristo, centrado en Cristo. ¿Ha pensado usted en la gracia y la misericordia de Dios para con usted? ¿Ha tenido momentos de reflexionar? Estamos orando o leyendo la Escritura
y vemos la gracia y la misericordia que Dios ha derramado sobre nosotros, los pecadores. Y como cristianos, si usted es cristiano genuino, debemos sentir lo mismo, abrumados de tanta gracia, de tanta misericordia de Dios. Este es el pacto nuevo, este es el nuevo pacto, este es el verdadero evangelio. ¿Qué hombre tan necio predicaría la religión sacramental? ¿Qué hombre necio predicaría eso? ¿Qué tonto predicaría otra cosa que no sea el evangelio de Jesucristo, que tiene el poder de Dios para salvación, para todos los que creen, al judío primeramente y después al griego? ¿Qué necio querría abrazar alguna herejía condenatoria? ¿Qué necio querría predicar algo así? No, un engaño condenatorio cuando tienes esta gran realidad en Jesucristo. Nunca nos dejemos arrastrar por ninguna religión que involucre en la salvación por moralidad o salvación por alguna ceremonia o por algún ritual o por algún mérito. Cuidado, nunca te dejes arrastrar por algo así. Y por favor, nunca asuma que alguien que usted conoce que está en un sistema así, diga que es cristiano. Nunca asuma que sea un cristiano. Alguien que está en un sistema así, viviendo y diciendo, no, pero yo sé que él es cristiano. No asumas eso. Por todo lo que estamos viendo, por la realidad que estamos viendo en la comparación del antiguo pacto y el nuevo pacto. Yo vivía en un sistema de puros rituales en la religión católica, en la religión católica romana. Y si no fuera por alguien que me predicó el evangelio, el verdadero evangelio en Jesucristo, cuando yo estaba atado al catolicismo, estaría en camino al infierno el día de hoy, ¿entiendes? No asuma por un minuto que hay alguna salvación para alguien o que alguna vez la ha habido a través de las obras o de la justicia o de algún ritual que se haga. Nunca asuma eso, que alguien ha sido salvo así. No asuma eso. Hay muchos cristianos que lamentablemente dicen que en la religión católica hay muchos cristianos allí. ¿De dónde saca usted esa herejía? Pues sería otra herejía, ¿no? No entender el nuevo pacto, no entender el evangelio. Si no te predican justamente la salvación por la fe solo en Jesucristo, no todo está centrado en Jesucristo en ellos. La salvación es solo por gracia, solo a través de la fe, solo en Cristo. Y ese es el mensaje que nosotros hemos de predicar a los que son irreligiosos. Y también hemos de predicar a los que son religiosos, a los que se encuentren en estos sistemas paganos de religión y a los que están en estos sistemas cristianos de religión. Porque hay algunas iglesias evangélicas que viven en un ceremonialismo pensando que su santificación la están llevando a cabo por sus propios méritos, por lo que ellos hacen, por su comportamiento. Cuidado, nos equivocamos. Cuidado, nos equivocamos. Hasta que todos ellos puedan entender el camino de la verdadera salvación. Padre, gracias te damos por este tiempo, por este nuevo pacto en el cual nos aclaras cada vez y lo haces mucho mejor para nosotros, para nuestro entendimiento, para predicarlo con toda dulzura, con toda fineza, Señor, con toda sinceridad, con toda franqueza, con toda valentía, como lo hacía el apóstol Pablo, Señor. Hazlo más claro para nosotros y ayúdanos en nuestras propias vidas a vivir este nuevo pacto en la gracia tuya, Señor, y que podamos proclamar este nuevo pacto a todo aquel que no te conoce. Bendito seas, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús.